Saludos a todos, queridos amigos. Estamos ya conectados nuevamente en este en vivo para compartir buena información con todos ustedes. Estamos ya en pantalla. Vamos a estar conectados ya en minutos nada más con nuestra invitada, quien tenemos ahí el banner a través de nuestra pantalla compartida. Vamos a hablar hoy con Carolina Ávila, quien es parte importante también en un análisis de comunicación política sobre lo que está pasando en el país y sobre todo cómo está la situación actualmente en el tema de las elecciones. Ya faltan muy pocos días. Hoy marcamos 8 de agosto y prácticamente estamos ya a poquísimos días nada más y también a pocos días de un debate electoral que lo organiza el CNE. Hablamos del día domingo que estará ahí presente toda la comitiva, todo la parte política que está jugándose en estos días, en estas últimas semanas, como repito, el papel para llegar a la presidencia y también a la Asamblea Nacional como tal. Vamos a estar en esta mañana compartiendo con Carolina Ávila y hacer este análisis importante sobre cómo está el tema del país y de cada candidato en el tema de las elecciones. Sin embargo, queremos también arrancar con información importante, mientras tanto, en el tema de actualidad, de lo que ha sido también estos últimos días, estas últimas horas acá en la parte del Austro, en la ciudad de Cuenca, sobre el tema de lo que ha suscitado lamentablemente el día de ayer. Ya vamos a compartir todo esto en pantalla. Mientras tanto, hacemos una pequeña pausa nada más para estar con ustedes. Estamos ahí conectados con ustedes. Saludos a quienes van formando parte de este enlace. Hoy queremos comentarles un poco la información de lo que ha sido el día de ayer, inicio de semana bastante complicado en el tema de inseguridad. Algunos comentarios en redes sociales de lo que fue este hecho de asalto, trato de asalto a una entidad bancaria aquí en la ciudad de Cuenca. Hablamos del Banco Bolivariano en la zona del Parque de la Madre, en donde se supone, ¿no? 4 individuos, algunos hablan de 6, pero sin embargo el número que han dicho es de 4 personas que intentaron robar el dinero de un vehículo blindado. Se llevaron una bolsa de lo que se conoce como información preliminar, una bolsa con dinero. Sin embargo, hubo disparos, hubo bala, como se dice comúnmente en términos populares, ahí entre las personas de seguridad del vehículo blindado y los sujetos antisociales que estuvieron ahí en 2 motocicletas, de lo que también se ha podido ver e identificar en las cámaras de seguridad. Bastante complicado el panorama y por ahí también, de acuerdo a este suceso, salió herida una persona, un comerciante, de lo que tenemos conocimiento, lamentablemente, en este hecho. Eso en la ciudad de Cuenca. Prácticamente los acontecimientos no solo son en la parte de la costa, en la parte norte del país, sino también ya se suscitó eso el día de ayer acá en la ciudad de Cuenca con temas bastante complicados, hablemos también lamentables por el hecho de quienes son afectados. En primera, en el término de la parte humana, de la parte de quienes son víctimas, de acuerdo a lo que sucedió ayer, pero también el hecho que conlleva al tema delictivo, ¿no? Al tema delincuencial. Vamos a estar igual expectantes de lo que serán las declaraciones hoy de las autoridades para saber qué información se tiene adicionalmente de lo que pasó el día de ayer sobre este acontecimiento lamentable aquí en la ciudad de Cuenca. Repito, en pleno día, antes del mediodía prácticamente, en la parte del Parque de la Madre, una zona bastante transitada, donde que están las cámaras también importantes de acá de la ciudad de Cuenca. Lamentablemente, el caos con el tema de la inseguridad acampa la parte de la ciudad de Cuenca, lamentablemente, y eso en inicio de la semana. Esperemos la situación
vaya calmándose, que se vaya tranquilizando también esta zona, sobre todo de la ciudad, que, como repito, es bastante transitada y obviamente estos hechos hacen que no haya calma, que no haya paz en la ciudadanía, en los que trabajan en los sectores, zonas comerciales, restaurantes que hay por ahí también. Entonces, es bastante el tema en torno a todo lo que ha pasado el día de ayer acá. Y obviamente, hablando en ese mismo contexto, también esta persecución que se dio a lo rápido y furioso el fin de semana prácticamente en la parte de Durán hacia la parte del terminal terrestre, zona de ahí cercana de Guayaquil, con algunos antisociales también y todo lo que se pudo decomisar en esta zona. Lamentablemente eso pasó el fin de semana y ayer iniciamos la semana aquí en la ciudad de Cuenca con estos temas que bastante complicados para quienes son parte y quienes laboran en estas zonas que fueron víctima ahora nuevamente de la delincuencia. Vamos a darle el paso ya a nuestra invitada para compartir con ella y hacer este análisis, como lo hemos puesto acá en título, cómo está el proceso, cómo está la situación electoral, quién va a liderar o quién está liderando esta primera vuelta, quién está liderando tal vez una posible segunda vuelta, lo vamos a ver de inmediato con nuestra invitada. Saludamos con Carolina Ávila Nieto, quien ya nos acompaña acá. Les saludamos, soy Felipe Gambari, un gusto Hola nuevamente. Felipe, Buen día, ¿cómo está? muy buenos días. Creo que sí se escucha, ¿verdad? Sí, A veces tengo perfectamente. dificultad con el audio. Excelente. Un gusto saludarle y gracias por la invitación. Aquí estoy a las órdenes. Gracias. Queremos iniciar esta entrevista de inmediato y obviamente hablar cómo están esos candidatos, cómo lo analizamos acá en conjunto, ya pocos días nada más de elegir a un nuevo presidente, tal vez una segunda vuelta. ¿Cómo se analiza el panorama electoral? Buenos días. Bien, bueno, son ya pocos días, como usted muy bien menciona, y conforme va avanzando el proceso electoral, también se comienza a congestionar, sobre todo a presentarse lo que llamamos el ruido en el proceso de la campaña política, y eso hace que la ciudadanía también comience a cansarse de los mismos mensajes, de las mismas narrativas. Entonces, suele ser más difícil para las candidaturas captar la atención de los ciudadanos en ese contexto, ¿no? Entonces, el techo electoral, lo que conocemos como el espacio de nicho al que normalmente un candidato llega y llega rápidamente, ya ha sido alcanzado, por eso comienzan como a estancarse la mayoría de las candidaturas. El gran desafío a estas alturas es intentar remover un poco este sentimiento en los indecisos, tratar de lograr en ellos un poco más de afinidad, ¿no es cierto? Y esa afinidad se vuelve más fácil, se vuelve más asequible si es que el contexto noticioso, el contexto mediático, de alguna manera se alinea con el perfil de las promesas o de la marca del candidato o de la narrativa del candidato. Entonces, a eso le llamamos nosotros momentum noticioso. Si el candidato de alguna manera se logra subir en esa ola noticiosa, en esta altura en la que va la campaña, es mucho más factible poder hacerse de la indecisión de ese gran número de votantes que todavía se encuentra allí afuera intentando, digamos, decidir, ¿no es cierto?, todavía sobre una candidatura u otra. Justamente, y bueno, desde mi punto de vista, hay dos papeles importantes que en estos días ya se los está viendo más claro. Hablamos del tema de encuestas, pero también de estos tropiezos que son bastante importantes que no se lo debe hacer, como el candidato Arauz, como los otros candidatos que también están con algunas cosas por ahí guardadas, entre otras que aprovechan y sacan ya a última hora para que la gente también, como lo dijo usted hace un minuto, vaya viendo cuál es el voto adecuado, cuál es el voto por el que se está inclinando la gente. Entonces, ¿cómo jugar en estos puntos? En primera con las encuestas y en segunda con los tropiezos que pueden ser los tropiezos que hagan que bajen esos puntos que ellos han estado acumulando durante estos meses. Claro, bueno, primero habría que definir tropiezo, ¿no? En primera instancia, más allá de lo que diga un candidato o deje de decir, aquí lo que hay es una articulación mediática
sobre una narrativa. Me explico un poco más. Hace unos días atrás fue el Alberto Acosta quien sacó a relucir estas declaraciones que son un extracto de una entrevista que tenía otro encuadre. La entrevista hace 4 meses atrás titula literalmente, ¿no es cierto? Fue terrible entrar en la dolarización, salir de ella sería una catástrofe, ¿no? Eso fue el titular del el medio de comunicación argentino que le hizo la entrevista al, en ese entonces, ni siquiera presidenciable, vicepresidenciable, ni candidato, ni nada, porque recuerde usted que en abril no había todavía siquiera la muerte cruzada rondando, al menos no en ese momento. Entonces, es una declaración en el contexto de una entrevista distinta que tenía otro frame, otro enfoque y por eso el titular que saca ese medio de comunicación. Ahora, en el contexto de esa entrevista hay un punto específico y sí, hay un error de terminología muy puntual en una expresión de quien después quiere ser un candidato en el Ecuador. Entonces, creo que ahí hay un error clarísimo de la vocería, pero claro, es una vocería antigua. Es como si en este momento, por ejemplo, los medios de comunicación se articularan para castigar la vocería de Villavicencio, ¿no es cierto? Fernando Villavicencio diciendo que está en contra de la dolarización. Lo dijo en una entrevista con Jorge Ortiz, ¿verdad? Pero esa entrevista tiene un contexto distinto, tiene un historial distinto y en este minuto es evidente que no es noticia o fue un tema que ya pasó. Pero ¿por qué razón de él no se hace toda una ola como si se ha hecho de Arauz? Es porque la diferencia está en articulación mediática, política, que sí tiene, en este caso, el correísmo, o porque recibe esos ataques sobre un sector político específico que tiene además el poder mediático, o sea, no hay ninguna duda. Entonces, bajo ese contexto, se aprovechan de los lapsus comunicacionales que tiene en este caso el ahora sí candidato vicepresidencial Andrés Arauz, ¿no es cierto? Y se hace uso de esos lapsus y se escala, ¿verdad? Ya no solamente es Alberto Acosta, es el editorial de Spurrier. Luego, inmediatamente, el único candidato que aprovecha esto es Otto Sonnenhosner, ¿no? Que es justamente la candidatura que recoge todo el status quo del centro derecha que tiene en este momento el país y que está en la puja, porque está pujando ese segundo lugar con Yacu Pérez, con Jan Topic, con el mismo Fernando Villavicencio, que entre ellos mismos, ¿no? Entonces, intenta obviamente bajarle, como si se tratara de tirarle, ¿no es cierto?, de algún lado, ¿verdad? Bajar una candidatura que en este momento, justo en esta semana, necesitaba, me refiero a la candidatura del correísmo, necesitaba lo que expliqué en la pregunta anterior, subirse en una ola noticiosa que pueda ir apoyando a su perfil, en este caso el perfil de Luisa González, ¿verdad? Para que los indecisos, que supera el 20%, todavía puedan inclinarse por esa votación. ¿Qué es lo que está generando este tipo de conversaciones sobre si hay o no hay dolarización, qué sé yo? Simplemente que la indecisión se frene todavía, ¿no? No decidan, uy, es que hay esta noticia, yo no sé qué voy a decir, qué voy a hacer. Entonces, esa indecisión se frena, porque no es que le dan votos a Sonnenhosner o a algún otro de segundero, no, simplemente se frenan, no alcanzan a llegar al momentum que le mencioné anteriormente y se ensucia el debate, que eso es lo más triste, porque la dolarización no era un tema que debía entrar al debate de este próximo domingo. No había razón, no es un tema en duda, pero ahora se coloca en duda por la articulación política con efecto mediático, insisto, simplemente por dañar una candidatura. Y por ejemplo, también el segundo punto, el tema de las encuestas, ¿cómo juega con ellos sobre todo? Porque uno está primero que el otro, hablan de que se pagan las encuestas, Mm. pero hay encuestas que sí son formales, que sí son correctas, y ahora se lo está viendo. Entonces, eso también es un punto importante. ¿Cómo juega? Y sobre todo en la mentalidad de cada uno de los candidatos.
En primer lugar, en el Ecuador no existe una sola encuesta que se publique, a no ser que lo diga la misma autora o autor, ¿no es cierto?, que se publique y que se pueda uno confiar en esas publicaciones, ¿no? Eso de que se filtraron los datos o me llegó tal información es ya siempre con una segunda intención, ¿no? Cuando, por ejemplo, Sedatos publica su encuesta, siempre lo hace poniendo en claro el nivel de indecisión. A mí me parece que lo hace en el marco de un error en lo personal, porque la indecisión, por ejemplo, de la última encuesta que publicó es del 60%. Eso quiere decir que cualquiera puede ganar, no existe un 1, 2, 3, ¿no? Entonces, no debió haber publicado con semejante indecisión. Yo he visto, por ejemplo, a Paulina Recalde hacer pública y hacerse cargo ella misma de sus resultados, de su encuesta. Le he visto a Santiago Pérez haciéndose cargo de sus resultados, indistintos si es que luego acierten o no. Y, por ejemplo, veo a la Tatiana Larrea que ella hace encuestas, pero no publica. Ella decide deliberadamente no hacerlo, pero luego entiendo que, al menos así lo ha manifestado ella, que tiene una metodología que ha sido bastante certera, pero ella misma dice, yo no publico porque luego el manejo mediático de esas encuestas suele ser voraz, entonces es preferible más bien reservarlo solo para el cliente o la cliente con la que esta empresa trabaja. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Y esto para quienes nos están viendo y escuchando, cuando vean una encuesta en Twitter, en WhatsApp, que le han pasado, que no sé qué, ya dúdele porque por lo general las filtraciones tienen una intencionalidad política. ¿Cuál es la intencionalidad que hay detrás de una encuesta? Que los indecisos o que la indecisión se incline por el carro ganador, ¿no? A nadie le gusta, diremos entre comillas, desperdiciar el voto, ¿no? Le dan algún tipo de utilidad al voto. Entonces, lo que normalmente hacen es intentar ver, si es que estoy indeciso, intentar ver quién está ganando. Y al mirar quién está ganando, pues se pueden inclinar a favorecerle un poco más. Otra razón por la cual las encuestas pueden ser útiles en términos de favorecer a alguien en procesos donde hay alta indecisión es que, por ejemplo, vuelven al voto funcional. ¿En qué sentido? ¿Quién le puede ganar al otro? O si es que alguien está arriba, ¿cómo le doy el voto castigo? Dándole mi voto a otra persona por castigarle a este que no quiero que vaya, ¿no? Entonces, ese tipo de atajos mentales, de razonamientos mentales, muchas veces provocados más por reflexiones de emocionalidad antes que racionalidad, que por lo general es lo que pasa en un proceso electoral, son alimentados por este tipo de información de encuestas. Entonces, es preferible en un escenario como este, en el caso ecuatoriano, ya es momento de tener una empresa o una institución que, como hay en otros países, que indistinto del partido político que le contrate, saque sus resultados a partir de una alianza público-privada, una alianza institucional, más no porque le contrata a un político específico. Entonces, que el financiamiento no sea la razón por la cual se hacen los estudios. Ese es un poco, diremos, que del partido que financie, digamos. Entonces, eso no existe lamentablemente en el Ecuador y eso hace que sea muy difícil. Ahora sí, inclusive con mayor frontalidad, ¿no? Cuando el padre del candidato, de uno de los candidatos, es el que financia la encuesta y sin ningún reparo publica esos datos y dice, y que vengan a un careo, casi, casi así como cuando en el barrio decían, y nos esperamos afuera, pues vengan de a uno, una cosa así. Entonces, sí, es como, ese es, diremos, yo creo que es como, ni siquiera es la ilustración, porque la verdad es que es como está tuiteando este señor, pero es básicamente lo que sucede en el Ecuador, ¿no? Existe una intencionalidad y al punto que es difícil darle credibilidad. Ahora, ¿qué es lo que se conoce más allá de lo que se pueda dar o no credibilidad a una encuesta, ¿no? En las coincidencias de esas encuestas publicadas así medio clandestinas, está tal vez cierta información que puede ser relevante, pero más allá de esas encuestas, a veces son las reacciones de los mismos comandos de campaña las que a
uno les permite entender qué está pasando en la intención de voto, ¿no? Y es, por ejemplo, que existe consenso en todos los casos que hay una candidatura que está liderando todo el proceso y que todo el proceso ha liderado sobre el 30%. Eso también hay consenso. Algunos le ponen un 32, un 33, otros un 29, pero en todo el proceso está liderando sobre el 30% y esa es la candidatura de la Revolución Ciudadana. Debido a que lidera sobre el 30% y porque los otros están muy detrás, es decir, debajo del 15%, no es posible descartar la victoria en primera vuelta. ¿Y por qué? Porque adicional a estos números todavía hay alta indecisión. No existe todavía un solo analista político serio que diga en este día, al día de hoy, ¿no es cierto?, que está descartada la segunda vuelta o que está descartada la victoria en primera vuelta. Es decir, hay todavía expectativa para los dos escenarios, ¿ya? Cada vez se vuelve más complejo la victoria en primera vuelta. O sea, en lugar de asegurar más la victoria en primera vuelta, pasa lo contrario. Es decir, se vuelve más difícil, se le vuelve más complejo. ¿Por qué razón? Porque la curva de crecimiento de la Revolución Ciudadana no es precisamente favorable hacia esa línea. Por eso el ataque recibido, porque en este momento es cuando se requiere ese momentum noticioso para crecer con los indecisos y no le dejan, las otras candidaturas no le van a dejar, porque es la única forma de tumbarle para que exista segunda vuelta y se quede Guillermo Lasso más tiempo en la presidencia. Eso también hay que pensarlo, ¿no? Es una estrategia que viene desde los que están segunderos. ¿Quiénes son los que están segunderos? Bueno, se conocen, ¿no? Comenzando, o puede estar Yaku, o puede estar Topic, o puede estar Otto, en fin, se van turnando. ¿Por qué? Porque están en algunas encuestas del uno primero, en otras encuestas del otro primero. ¿Eso qué quiere decir? Que están dentro del margen de error. Es decir, ellos están compitiendo entre ellos mismos por ser el segundo. Pero lo interesante, Felipe, es que compiten muy por debajo, es decir, debajo del 15%, es decir, no tienen menos de la mitad de los votos que tiene su contendor superior, que es la Revolución Ciudadana. Para hablar un poco con qué fuerzas se encuentran en este momento la alianza del correísmo, diremos, no la alianza, sino el correísmo como tal. Así que hay que ver cómo queda ese grupo, ese pelotón de segundos lugares de cara al 20 de agosto, a ver con cuál de ellos, si es que hay una segunda vuelta, tendrá que enfrentarse la Revolución Ciudadana. ¿Por qué es interesante este escenario? Porque no todos los escenarios, no porque existe segunda vuelta ya pierde la Revolución Ciudadana, que eso también es otra cuestión que es súper interesante de analizar, ¿no? Porque este es un escenario distinto al de hace 2 años, que fue una campaña de segunda vuelta sumamente interesante. La remontada que dio Guillermo Lasso es enorme, el cambio que le dio, el giro que le dio a su campaña fue sumamente interesante. En esta es una edición distinta y habrá que ver cómo se articula esa campaña. Por ejemplo, los votos de Jan Topic, si es que él no llega a una segunda vuelta, ¿a dónde migran? ¿No? Si es que en el caso de Sonnenhosner va a una segunda vuelta, ¿es capaz él de articular esa unión anticorreísta que sí fue posible Guillermo Lasso en su momento? ¿O el lastre de su vicepresidencia en el gobierno de Lenín Moreno le estorbaría, y las denuncias que está teniendo en este momento, por ejemplo, a propósito de las gerencias de los hospitales, ¿no es cierto?, de la denuncia que ayer comenzó a circular, en una segunda vuelta, ¿cómo lo recibiría Otto Sonnenhosner en una posible candidatura? Y en el caso de Pérez Guartambel, si es que él llegase a una segunda vuelta, ¿qué va a hacer la derecha? ¿A dónde va a ir la derecha? Si es que hacia la candidatura que es francamente de izquierda, que eso sí, Yacu Pérez Guartambel lo ha dicho, ¿no es cierto? O hacia una candidatura que más bien se ha configurado, hablando por Luisa González, en el centro,
centro izquierda, pero más hacia el centro. Entonces ahí, por ejemplo, hay figuras distintas que son interesantísimas para ver en un escenario de segunda vuelta. Y en este sentido también, digamos que juegan varios puntos. Uno es que la gente que quiere votar y que ya tiene su decisión ahí dada para tal o cual persona, y es porque no quiere que avancen más meses en el gobierno de Guillermo Lasso como tal. Eso sería una. Pero ahí está el otro grupo de personas que quisiera saber cómo analizar a ese grupo que es el grupo indeciso y también los que son el grupo de ausentismo, porque también ha habido una gran cantidad en porcentajes de personas que no les interesa tal vez o que simplemente no votan o votan en blanco o votan nulo. Entonces, ¿cómo jugar también con eso? Porque son votos importantes para quienes están liderando segundas posiciones, terceras posiciones, para que puedan enlazar a una posible vuelta como se está hablando. Sin duda, ¿no? Ahora, yo no quisiera para nada deslegitimar el derecho al voto en blanco o al voto nulo, ¿no? Ambas son opciones y que simplemente lo que se hace es contar a un lado, ¿no es cierto? Dejar a un lado y poner solamente luego el cálculo en los votos que les llaman como votos válidos. Yo no creo que sea una calificación correcta, porque un voto nulo también es un voto válido. Yo creo que expresa con mucha claridad la decisión de la ciudadanía de abstenerse, de mantenerse al margen, de esperar o qué sé yo. Me parece que es absolutamente válida la opción de un voto nulo en las convocatorias que se hacen, o de incluso también el voto en blanco. Por eso precisamente son opciones democráticas, ¿no? El ausentismo a veces se entiende porque, bueno, más allá de la migración, que en el caso de nuestras ciudades, sobre todo en el caso de Cuenca y de los distintos cantones aledaños a las provincias de Azuay y Cañar, en donde la migración, por supuesto, es un fenómeno mucho más fuerte y que el ausentismo explica en ese sentido, se explica por eso. A veces en primera vuelta se da el ausentismo porque hay gente que dice, no, ya voto en la segunda, no voto en la segunda. Y no siempre se puede tener esa garantía. Entonces, ahí también he visto que puede tener cierto indicador, ¿no? El tema del ausentismo en algún minuto. Pero el tema del voto nulo creo que es absolutamente válido. Y lo que suele pasar, por esa razón es interesante, es que al final del día, cuando hay suficientes votos nulos y blancos, todo el montón de votantes le hace crecer, ¿no es cierto?, en términos de porcentaje a todas las candidaturas, no solamente al correísmo que está primero, y es quizás una alternativa para el correísmo para llegar a ese umbral del 40% que es lo que necesita para poder asirse de la victoria en primera vuelta, que es justamente la gran dificultad que en este momento enfrentan, ¿no? Llegar a ese umbral del 40%. Y en este sentido, bueno, se hablan de los candidatos y quisiera también centrarme un poco en Fernando Villavicencio. ¿Cuál ha sido, cómo se lo analiza, cuál es la falla que tiene él? Porque inició muy bien en asamblea con el tema del juicio contra Guillermo Lasso, entre otros, pero tal vez esos pensamientos en contra de Correa, tal vez como un sentir, no sé, de odio o siempre la pelea que se tiene ahí en contra de este grupo, hace que se debilite un poco la campaña de él o la falta de propuestas y la falta también, obviamente, digamos, de una preparación o de estar aliado con la gente adecuada y pesada en el tema de política. ¿Cuáles han sido esos errores que se puede analizar acá? Yo le he escuchado justamente a usted y creo que la lectura que usted tiene, Felipe, es la que tiene también buena parte de la población. Y es porque la candidatura de Villavicencio tiene parte de un nicho muy puntual, ¿no? Que es este grupo que está cansado de la narrativa de la corrupción, de la mafia, del narco, que fueron, recuerde usted, narrativas que metió el mismo presidente Guillermo Lasso en la conversación. Acuérdese que él habló que estos son los narcopolíticos, que la denuncia del arroz verde o de la corrupción fue la denuncia que presentó el mismo Villavicencio, ¿no? Pero qué interesante que cuando hubo la posibilidad de identificar corrupción, incluso mafias, en el gobierno de Guillermo Lasso,
el principal denunciólogo se abstuvo de hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que es una falta de coherencia en el político, que es lo que le comienza a pasar factura, porque llega a un techo, Fernando Villavicencio, que le resulta fácil de llegar, ¿no es cierto?, por la narrativa, por su reconocimiento público y tal, pero no es suficiente para poder asirse de la presidencia. Para poder gobernar un país hay que ser coherente, hay que tener un discurso más amplio y no solo concentrarse en el nicho. Ellos en el comando de la campaña de Villavicencio reconocen eso y comenzaron a plantear, por ejemplo, una extensión de su narrativa sobre la candidatura del valiente, ¿no es cierto?, de el derrotar a las mafias con la seguridad, con la lucha por la seguridad, en la denuncia sobre los posibles atentados, pero igual yo soy valiente y aquí estoy, que encaja con esa narrativa. Y luego ya yo creo, en el marco de una desesperación, porque me parece que tanto lo que ha dicho Yacu Pérez como lo que ha dicho Villavicencio es el resultado de la desesperación, ofrecer el libre ingreso a los jóvenes a la universidad, cuando se sabe muy bien que no existe infraestructura para semejante promesa, ¿no? Sino más bien lo que hay que trabajar es políticas educativas específicas a nivel de tecnologados, programas de estudio, de capacitación que les permiten insertarse rápidamente en el mercado laboral. No se puede inundar de médicos, por ejemplo, porque las plazas simplemente se agotan. O sea, también hay una respuesta de mercado que tiene que ser responsable de parte de la política pública. Y a las dos candidaturas, volver a decir lo mismo que dijo Guillermo Lasso y engañar de esa manera a los jóvenes no es correcto. Y eso me parece que es el producto de la desesperación. Justamente, en este sentido, dos cosas más para ir cerrando la entrevista. ¿Qué papel juega o jugará más bien el debate de este domingo en conjunto con los candidatos? Porque, bueno, desde mi punto de vista, tal vez se lo dice que es muy importante para que la gente analiza, señal abierta y demás situaciones. ¿Cómo sería el papel que juega el debate del fin de semana para cada uno de los candidatos? Perfecto, vamos a ver si es que nos conectamos nuevamente con Caroline. Tuvimos ahí un pequeño problema en la parte técnica con ella. Sin embargo, estamos analizando, queridos amigos, hoy la situación que atraviesa el país. Hablamos de cómo está el tema electoral. Justamente ya faltan muy pocos días para la elección de un nuevo presidente o presidenta, en este caso, en el país, en Ecuador, y también para los nuevos asambleístas que están en esta situación. Queremos analizar eso, queremos saber si es que el correísmo va a continuar liderando esta primera vuelta o habrá tal vez una posible segunda vuelta. Vamos a ver si es que nos conectamos ahí. Le preguntábamos, Caroline, ¿qué papel juega el debate de este fin de semana, de este domingo, para los candidatos en el tema de votos y en el tema sobre todo para la gente que todavía está indecisa y las propuestas que deben tratarse netamente ahí, porque sabemos que los debates que ya han pasado anteriormente han sido bastante peleados y ha sido más un show a veces político y no han dado las propuestas claras, que es lo que la gente necesita como tal. Vamos a ver si ya nos escucha Caroline por ahí. Perfecto. Vamos a ver si podemos enlazarnos de la manera adecuada con nuestra invitada. Estamos analizando cuál es la situación que se juega el país en el tema de los votos todavía que están indecisos, en los votos que la gente, no sé, en su mayoría dará para el correísmo, dará para Otto Sonnenholzner, Yacu Pérez, Jan Topic, Villavicencio, entre otros candidatos que son parte y que están en los primeros puestos, ¿no? Entonces, son puntos que queremos analizar acá y sobre todo el tema de las primeras o segundas vueltas. Vamos a ver si ya nos logra escuchar ahora. Sí, Estamos ahí. perdón, ahí está, yo les escucho muy bien. ¿Me escuchan ustedes?
Sí, ahí Le está. preguntábamos hace un minuto el Listo. tema del Sí, debate y de las escuché. propuestas. ¿Cómo juega eso? Gracias. ¿Cómo juega eso este domingo? A ver, por lo general los debates no son necesariamente muy eficientes ni muy atractivos, pero en materia de democracia y de conservar la salud democrática de una sociedad son absolutamente necesarios, porque son el principal espacio de deliberación. Entonces, ya tenemos en este momento por ley la obligatoriedad del debate, ¿no? Y eso es algo que siempre celebraré, ¿no? Y por lo tanto, puede ser que no tengamos un debate perfecto, pero es importante debatir de la forma que sea. Creo que hay esfuerzos en la comisión de debates por hacer correcciones frente a lo que se ha visto en las dos ediciones de debates que hemos tenido, tanto en las seccionales como en las presidenciables anteriores, y eso de alguna forma motiva a generar más expectativa también en los formatos que en esta vez se van a poner sobre la mesa. Eh, Creo también que es importante estar atentos, escuchar, ver en sus distintas modalidades, ya sea vía online o en medios tradicionales, estar atentos a esa transmisión y tratar de escuchar, indistinto de si es que ya está decidido su voto o no. Por lo general, quienes ven los debates son los que están más involucrados en política, es decir, son aquellos que ya han decidido de alguna forma su voto. El resto, que todavía no lo ha hecho, va a estar atento, pero quizás con menos probabilidad de prestar atención a todo el debate. Por sus múltiples actividades y también por la falta de interés. Si no ha decidido su voto es precisamente por eso también, ¿no? Entonces, más atentos quizás que al debate, van a estar atentos los indecisos a la conversación posterior al debate. La pregunta va a ser, oye, ¿y qué pasó en el debate? Y cuéntame, vos que viste el debate, ¿qué hubo? ¿Quién ganó el debate? No. Y es en esa conversación posterior en donde por lo general se decide, en los indecisos, se decide un voto, ¿no? Es a partir de quién fue el ganador, quién la prensa dijo que fue el ganador o quién la conversación digital establece como ganador. Eso, pero no me refiero a los troles o a los bots, eso no, sino me refiero a la conversación de tuiteros de carne y hueso, que son los que establecen argumentos razonables sobre lo que sucede en el debate. Y luego también esta inserción, estas olas, inclusive noticiosas, que se generan a raíz de los temas colocados en el debate. Entonces, el debate sirve no tanto por la cantidad de gente que lo vea el domingo, sino por la conversación que se va a generar en lo posterior y que va, sin lugar a dudas, a ser una contribución más para aquellos votantes que todavía están indecisos. De manera que, por supuesto, que vale la pena prestarle toda la atención posible. Dos puntos nada más. ¿Qué papel ha jugado Correa y sigue jugando en el tema de Luisa González y su candidatura? En esta campaña ha sido fundamental porque en el comando de la Revolución Ciudadana así lo han decidido. Es un contexto distinto del de hace 2 años atrás, porque las condiciones con las que termina el gobierno de Guillermo Lasso dan pie para una conversación sobre cómo estábamos antes, una conversación sobre la nostalgia, indistinto de los negativos que tiene esa condición, esa conversación, porque no es que fue perfecta la Revolución Ciudadana, no, de hecho terminó muy desgastado y sin embargo nunca tuvo tantos bajos apreciativos la presidencia de Rafael Correa en comparación con la forma como terminaron los dos siguientes, y me refiero a Lenín Moreno y ahora a Guillermo Lasso. Entonces, ahí nomás se puede ya hacer una evaluación en términos generales que le es favorable, ¿no? En la sumatoria, le es favorable y eso aprovecha el correísmo. Entonces, me parece que, y eso lo sabe muy bien Luisa González, porque ha insistido en mucho en las recomendaciones y consejos que va a recibir del expresidente y a su vez ha utilizado, por ejemplo, un término que en el correísmo ha sido siempre una transversal, que es el término patria. Esta vez, a propósito del resurgir de la patria, el uso del término patria es básicamente es una evocación a la nostalgia que la Revolución Ciudadana podría apelar, y de hecho ha estado haciéndolo en los votantes.
Finalmente, ¿cómo queda Guillermo Lasso con el papel de presidente que no lo pudo hacer al 100%? Y haciendo un pequeño paréntesis, Esteban Bernal, quien es ministro y cuencano a la vez, ha dicho que la parte de que la gente no conozca el tema de obras, de lo que se ha hecho, es el demérito del mérito, que les faltó comunicación. ¿Esto queda de esta manera, aceptada, rechazada? ¿Cómo queda el gobierno de Lasso? Me parece que seguir echándole la culpa a la comunicación es un deja-deja, para decir en términos coloquiales, ¿no? Porque no existe la posibilidad en términos, en los tiempos en los que hoy vivimos, en no poder enterarnos de las cosas que el gobierno está haciendo. No es que el gobierno no ha comunicado, sí lo ha hecho. No es que el gobierno no tenga los recursos para que la gente llegue a saber la información que está queriendo mostrar. Sí, existe y la gente sabe. ¿Qué es lo que sucede? Poco le importa a la gente. ¿Por qué? Porque la gestión gubernamental se ha hecho cargo de otros temas que son importantes para el país, la misma desnutrición, la vacunación de los niños, por ejemplo, a propósito de lo último que está haciendo, pero que no se ha hecho cargo de otros temas que son de urgente necesidad, el tema de la inseguridad, la violencia en las calles, el problema en las cárceles, el desmantelamiento al aparato vial, y así por solo nombrar unos cuatro, ¿no? Entonces, como esos que son problemas fuertes para la ciudadanía no han sido abordados, así haya hecho maravillas en otros lados, con otros ministerios, todo lo que genere termina escuchándose por la población. No es que la población no sepa, pero le importa muy poco, porque su preocupación, su interés está en otro lado. Es como si, por ejemplo, entrando el presidente Guillermo Lasso, en lugar de vacunar a toda la población, se hubiese puesto a ahorrar más plata para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional. Hubiese sido una locura. Bueno, eso hizo Lenín Moreno, recuerde usted, y a pesar de todo, bueno, vea cómo le fue. Pero por último terminó. ¿Qué es lo que hizo este presidente? Se dio cuenta que lo primero que tenía que hacer era vacunar. Dejó a un lado todo y dijo vacunemos, porque es que sin vacuna pues no hay nada, ¿no es cierto? Pues un poco la gente, no se comunicó la vacunación, se comunicó de la misma manera que se han comunicado otros ejercicios, pero la gente necesitaba esa información, le prestó atención, era urgente, era una prioridad. ¿Qué es lo que sucede ahora? Simplemente se está haciendo gestión y comunicación de elementos que la gente no le está dando prioridad. Entonces, no es un error de comunicación, es un error de gestión, es no hablarle a la gente y no entregarle a la ciudadanía las certezas que necesita. ¿De qué me sirve tener a los niños nutridos y a la población vacunada a propósito de los dos últimos anuncios que el gobierno está haciendo? Si es que no tengo cómo llegar con dinero a la casa porque el empleo no ha podido ser recuperado, o si es que tengo que estar con el Jesús en la boca y velitas a los santos porque no llegan la familia íntegra a la casa, porque ni siquiera ser alcalde y con seguridad incluida es una garantía de que pueda regresar vivo a la cena en la noche a la casa. Eso es lo que le sucede al presidente Guillermo Lasso. Perfecto, le agradezco por estar acá en el A espacio usted, de Clima Felipe. Digital. Muchas Gracias y gracias. estaremos conectados nuevamente. Un buen día. Igualmente, que esté muy bien. Perfecto. Ahí estamos en esta entrevista importante con Carolina Ávila, quien es doctora en comunicación, haciendo este análisis importante de cómo queda el gobierno de Lasso, de quién está liderando las encuestas, de quién estará en esta posible segunda vuelta o si es que el correísmo llegará nuevamente en primera, como se lo espera y como se lo ha dicho, ¿no? Hacemos este análisis de manera bastante plena, objetiva, sobre todo con especialistas para saber cómo está el proceso electoral y cómo avanza todo el tema de cara ya al 20 de agosto. Este fin de semana hay un debate importante, todos son invitados a verlo, igual estaremos con ese streaming compartiéndolo para ser parte importante en esta información de cada uno de los candidatos y las propuestas para que la gente sepa de forma clara y para que quienes todavía tienen este voto indeciso, pues vayan pensando bien por quién votar o a la vez cuál sería la decisión. Al final de cuentas, esto es democracia y de esta manera se tiene que jugar ese día, el 20 de agosto. No quiero irme antes de
publicar o de dar a conocer lo que fue ayer también esta publicación en redes sociales sobre quién fue gerente del General Hospital El Guasmo Sur, y fue esta denuncia, ¿no? Que ya se lo ha hecho viral ahora para el candidato Otto Sonnenholzner, quien fue en su momento parte del gobierno de Moreno, y el gerente obviamente presenta esta denuncia por lo que está pasando ahora con él, y habla de esta persecución de algunos funcionarios que estuvieron en ese gobierno y del gobierno actual, ¿no? Entonces, se habla de esta denuncia y se cuenta en un video un poco largo, de 5 minutos más o menos, cómo fue la historia, cómo fue las llamadas, las videollamadas del gobierno, entre otras cosas, de lo que se le decía, ¿no? Se habla de Otto Sonnenholzner y también de Pedro Pablo Duarte, quien fue gobernador en su momento de la provincia del Guayas. Entonces, todo esto se ha dado a conocer en las redes, ya lo vamos a estar también compartiendo. Sin duda alguna, queremos dar a conocer esto porque es un tropiezo, como lo dije al inicio, de alguno de los candidatos que está liderando la parte de esta posible segunda vuelta, hablemoslo de esta manera, y que también esto de una u otra forma afecta en el tema de quienes están apoyándolo y quienes van a dar su voto más adelante. Ya vamos a estar igual comentando cuál es la respuesta que él dará a través de redes sociales, y lo tendremos acá público a través de Pluma Digital. Vamos a tener una entrevista a todos los amigos que están conectados a las 10 de la mañana con uno de los candidatos que quiere llegar nuevamente a la Asamblea. Hablamos de Bruno Segovia, así que vamos a estar compartiendo con él igual cuáles son las propuestas, este plan de campaña. Recordemos que él está igual en esta alianza con Yacu Pérez de cara a las elecciones que ya mismo se vienen acá. Vamos a estar más adelante de nuevo en vivo, así que un buen día para todos y para todas. Saludos cordiales.